Recientemente miré una película que muestra una historia interesante. Se trata de un crítico de arte fracasado que tiene el último desafío de entrevistar a un artista, un pintor, un señor de una muy buena reputación en el mundo del arte, pero que desde hace mucho tiempo se había autoexiliado del mundo. Y este crítico de arte quiere tener una entrevista con este artista. En el camino conoce a una muchacha muy bonita con la que comienza una relación no muy convencional, por supuesto. Hay una escena donde el artista autoexiliado está hablando con la muchacha y le pregunta a ella, presten atención a este diálogo muy breve: ¿eres tú lo que yo pensaría? Y la muchacha le responde, ¿qué cree que soy? Y el señor añade, ¿una piedra o tal vez un huevo? La cuestión es, sigue diciendo el señor, ¿qué tan dura eres? ¿Como un huevo o como una piedra? Hay que dejarlo caer para averiguarlo. Y ella respondió, le juro que soy todo, menos un huevo. Y entonces el Señor termina este corto diálogo con esta frase. ¿Sabes cuál es el huevo más triste de todos? El huevo que cree que es una piedra. La historia de la película es bastante interesante, pero el diálogo me capturó porque creo que lo podemos trasladar a nuestra experiencia espiritual. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos podemos sentir muy firmes en nuestra fe, creyendo que somos fuertes, que estamos listos o preparados para cualquier adversidad, creyéndonos una piedra? Pero en realidad, cuando se nos avecina una circunstancia realmente desafiante, nos damos cuenta que no somos tan firmes, no somos esa piedra que pensamos que éramos. De ahí el título del mensaje que les quiero compartir a propósito del diálogo, la piedra y el huevo. Y es que las distintas situaciones de la vida revelan la verdadera condición de nuestra fe. Y si somos muy sinceros, mis estimados, muchos de nosotros, aunque a veces en el discurso llegamos a decir que tenemos una fe sólida, fuerte, en realidad creo que tenemos nuestras luchas, especialmente cuando somos puestos bajo presión, cuando se nos avecinan noticias muy difíciles, cuando escuchamos de diagnósticos que son, por supuesto, aquellos que detonan el miedo, la angustia, la preocupación, el insomnio, perdemos el sueño, pero que entre otras cosas revelan que nuestra fe a lo mejor no está tan sólida como hemos creído. Y esto no es propio de nosotros. Cuando ustedes van a las Escrituras, por ejemplo, personajes como Elías, el gran profeta, uno lo recuerda como un hombre usado por el Señor de una forma tan extraordinaria que uno queda sorprendido por lo que Dios hizo a través de este hombre. Pero el apóstol Santiago, sobre este mismo Elías, llegó a escribir en el capítulo 5, verso 17 del libro que lleva su nombre. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Ese hombre que oró una vez para que no lloviera y durante 3 años y medio no llovió. Ese hombre que desafió a centenares de sacerdotes de Baal y les ganó en el desafío. Un poquito después, probablemente con ese sentimiento triunfalista, tal vez se sentía firme, sólido, una mujer apareció en escena y salió más dura que él, Jezabel. Y al final quedó demostrado que aunque ocasionalmente nos sentimos firmes, no siempre es una condición estable durante toda nuestra vida. Y que aún hombres como Elías, que pueden hoy orar y tener la fe para que el Señor haga llover y llueve, mañana puede estar corriéndose y a la vez escondiéndose en una cueva. Entonces la pregunta para arrancar esta enseñanza es la siguiente:
¿Qué tan duro es usted? ¿Qué tan firme está en su fe? ¿Qué tan sólido se considera? Quiero llevarlos a través de una historia en el Evangelio de Marcos. A mí me encantó cuando la comencé a estudiar y debo decirles de que aunque en el comienzo no voy a tocar necesariamente la historia que más atañe, sí hay una historia previa que me parece genial poder compartirla. Marcos 9, versículo 2. Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. El escenario es por demás majestuoso. Es un escenario probablemente impensable para cualquier persona. Jesús se transfigura, hay una transformación gloriosa que en sí misma es un misterio. No hay una manera de poder describirlo, simplemente sucedió algo majestuoso. La figura de Jesús es transformada de una manera gloriosa y a la vez aparecen dos personajes que representan tanto para los judíos, Moisés y Elías, el más grande legislador de la historia de Israel. Recuerden que Dios dio la ley a través de este personaje, Moisés. Ahí estaba la ley representada. Y en el otro extremo, el primero de los grandes profetas, Elías. Y Elías considerado por muchos de los judíos como el mayor de los profetas, al menos en el Antiguo Testamento. Y entonces estaban ahí los dos, la ley y los profetas, todos estaban en un momento asombroso. Y por supuesto, los 3 discípulos escogidos siendo testigos de un evento sin precedente. Y si ustedes observan, dice la Biblia de que Moisés y Elías estaban conversando con Jesús. Y por aquello de que a lo mejor les interese saber de qué estaban hablando, Lucas, que también cuenta esta historia, añade el detallito que no nos cuenta Marcos. Dice Lucas capítulo 9, verso 31. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. La plática era básicamente una especie de confirmación acerca de cuál era el destino que se le avecinaba a Jesús, que era la cruz. De ahí el momento tan glorioso. Pero entonces quiero que presten atención no tanto a esto, que es extraordinario y tendríamos que tomar otro espacio para poder compartir al respecto, pero me quiero detener ahorita en la reacción de Pedro. Quiero que vean la forma en la que Pedro reacciona, porque se parece mucho a las formas en las que yo a veces he reaccionado en algunos momentos de la vida. Noten lo que Pedro hace. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Él no sabía qué decir, pero él habló. Pedro, como siempre, en un arrebato emocional, quizás simplemente sorprendido por el momento, él decide hablar. Y dice algo que yo lo he dicho en algunos momentos de mi vida. Noten esto: qué bien que estemos aquí. Cuando uno comienza a entrar en contacto con lo divino y tiene esa experiencia que mezcla las emociones con tus convicciones, y en algunos casos se llora, que no se logra describir exactamente qué es, no es una lágrima de tristeza. Han estado en esos momentos cuando a lo mejor en sus habitaciones, en sus cuartos o acá en la iglesia durante alguna reunión, ustedes están orando, cantando y de pronto simplemente sienten algo. Hay una sensación emocional, por supuesto, si ustedes quieren, pero hay algo que uno no logra describir y uno comienza a llorar, pero no de tristeza. Es una lágrima de mezcla de grandeza por el momento, de insignificancia por causa de lo que Cristo nos está haciendo sentir. En fin, hay tantas cosas mezcladas en el proceso que uno dice en buen nica: qué rico que se siente, qué bien que estamos aquí. Si ha tenido esa experiencia, qué bueno,
Porque esa experiencia de alguna manera entrenan nuestra alma, nos enseñan lo extraordinario que es pasar tiempos de intimidad con el Señor. Y creo que eso es extraordinario. Si hubiese una lección que le quisiera compartir de entrada en esta pequeña historia, es la siguiente: necesitamos de vez en cuando, ¿saben qué? Subir al monte, tener esos encuentros con el Señor, intencionalmente búsquelo. No permita que la familiaridad con los asuntos religiosos le impidan poder buscar de manera intencional estos tipos de encuentro con el Señor, donde uno simplemente no tiene muchas palabras, no sabe qué decir, simplemente levantar manos, quizás estar arrodillados, en otros casos llorando. Cada quien tendrá distintas formas de expresarlo, pero de todas maneras hay algo indescriptible que sucede. ¿Sabe qué? Es bueno de vez en cuando, de forma intencional, subir al monte y tratar de tener una intimidad con el Señor que transforme nuestra vida. Pero aquí viene otro detalle y aquí rescato otra lección. Note lo que luego añade Pedro. Podemos levantar, esta es la propuesta, 3 albergues o enramadas, como dice la versión Reina Valera. En otra versión dice, podemos levantar 3 tiendas. Lo que Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Esto está tan bueno que no me quiero ir. Esto está tan agradable que no me quiero ir en absoluto. Quedémonos aquí arriba, acá en el monte, y no bajemos. Me siento tan bien aquí que no quiero bajar al caos que está allá, en lo llano, en la vida ordinaria. Y aquí está la segunda lección, por extraña que le pueda parecer. No escape de lo ordinario. Ya le explico a qué me estoy refiriendo. A veces en el deseo de querer meternos y continuar en unas experiencias místicas y emocionales, nos desconectamos de la realidad que tenemos que enfrentar en el día a día. Y a veces, tristemente, la gente quiere estar duplicando una y otra vez, replicar una y otra vez esas experiencias emocionales que no siempre te van a permitir enfrentar la vida allá afuera. Y nos desconectas de la realidad. Me gustó como lo dijo un comentarista bíblico y se los quiero compartir. Él dijo lo siguiente: Pedro no quería descender a las cosas cotidianas y ordinarias otra vez, sino quedarse para siempre en el resplandor de la gloria. No sé si a usted le ha pasado como a mí, pero en esos momentos tan bonitos cuando uno ora y de pronto un día puse una cancioncita de esas que me gustan cuando estoy orando, un fondo o una canción en particular, leí un versículo y comencé a orar y pareciera que todo se unió. El versículo tenía que ver con la canción y a la vez mi oración, y se produjo un ambiente tan agradable en ese tiempo de oración que de pronto lloré, de pronto me sentí afirmado en mi fe, me sentí cerca del Señor a nivel emotivo. Y entonces sucede que al día siguiente quiero poner la misma musiquita, quiero leer el mismo versículo y quiero orar de la misma manera, porque lo que quiero hacer es replicar la experiencia emocional que tuve un día antes. Y en el proceso de querer replicar una y otra vez las mismas experiencias, me pierdo de la forma tan variada en la que el Señor se puede manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy por hoy estoy aprendiendo que no hay un formato en el que tengo que encajonar mi relación con el Señor. Hay tantas maneras en las que el Señor se puede manifestar a su vida y tenemos que tener el corazón abierto para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer, en el momento que lo quiera hacer y de la forma que lo quiera hacer. Porque si no, había hace muchos años una mujer llamada Susanna Wesley. Probablemente no es tan conocida como sí lo son sus hijos, 2 al menos, John Wesley y Charles Wesley. John Wesley es básicamente el fundador del movimiento metodista, uno de los cristianos más influyentes de hace casi 2 siglos. Susanna Wesley era la mamá, no tenía solo esos 2 hijos, eran 19 hijos. No había televisión, no había internet.
y tomó muy en serio aquello de multiplíquense. Tenía 19 hijos y ella tenía una oración que me pareció bien interesante. Ella decía esto: ayúdame, Señor, a recordar que la religión no se limita a la iglesia o al retiro, ni se practica solamente en oración y meditación, sino que siempre y en todo lugar estoy en tu presencia, en la iglesia, en el retiro, en mi oración y en mi meditación. En cualquier otro lugar, siempre estoy en tu presencia. Cuando uno entiende eso, vive su vida espiritual de manera distinta. Porque entonces me doy cuenta que no solo puedo sentir o tener una experiencia o escuchar al Señor cuando vengo a la iglesia. Lo puedo hacer justamente cuando termine esta reunión y estoy en mi cuarto. Lo puedo hacer cuando estoy en el trabajo. Y en momentos libres que tengo, de pronto algo el Señor me puede hablar si estoy con el corazón abierto. Y mi fe, que a lo mejor puede estar débil en ese justo momento, se puede ver fortalecida. Y ahí la importancia de este tipo de lecciones. Pero por favor, sigamos leyendo. Si ustedes continúan en sus Biblias, se van a dar cuenta que Jesucristo termina la manifestación gloriosa, le pide a los discípulos, a los 3 que andaban con él, que no le cuenten a nadie hasta que él resucite de los muertos de lo que acaban de experimentar. Bajan de la montaña y se encuentran con un problema. Versículo 14 de Marcos 9. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Mientras Jesús estaba mostrando una gloria a 3 de sus discípulos, los otros 9 tenían un problema. Paralelamente estaban ocurriendo 2 historias, una extraordinaria y la otra que la llegó a arreglar el Señor. Mientras allá arriba en la montaña estaban en una gloria, abajo en la vida real, en el caos de lo ordinario, los restantes 9 reciben a un hombre cuyo hijo estaba endemoniado. Esta posesión demoníaca le impedía al muchacho poder hablar, entre otras cosas que tenía que sufrir. Y entonces los 9 discípulos aparentemente intentaron ayudarle, intentaron liberar al muchacho del demonio que estaba atormentando. Sin embargo, no lo lograron, no pudieron. En el momento aparecen unos maestros de la ley que siempre andaban detrás de los seguidores de Jesús y aprovechan la ocasión para comenzar a discutir. Y discuten una y otra vez con los 9 discípulos que estaban ahí. No, ustedes no están liberando bien, ustedes probablemente no están haciendo estas cosas bien. Y en fin, las típicas discusiones del momento. Verso 16. ¿Qué están discutiendo con ellos?, pregunta Jesús. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. En la versión Reina Valera dice que se queda casi seco, se está secando. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Qué frustrante habrá sido. Aquellos 3 en la gloria y estos 9 en el fracaso. Noten eso. Pedro, Juan y Santiago disfrutando de algo jamás visto y los otros siendo avergonzados por un demonio al que no podían sacar del cuerpo de un muchacho. Noten el contraste. Dicen algunos de que probablemente la discusión giraba en relación a la forma en la que estaban tratando de liberar. Algunos grupos judíos tenían la costumbre que para liberar a un endemoniado tenían que invocar el nombre de un personaje insigne del Antiguo Testamento. Usualmente lo hacían con el nombre de Salomón, costumbre que tenían algunos grupos religiosos de la época. En el nombre de Salomón, demonio, tenés que salir. Otros aducen que el problema que había entre los maestros de la ley y estos 9 discípulos no era el tema de qué nombre estaban usando para tratar de liberar al muchacho, sino discutían porque en algunos sectores se creía que se le tenía que preguntar a la persona endemoniada por el nombre del demonio. El problema es que este era un muchacho cuyo mayor problema es que no hablaba.
Entonces, en la posición difícil que se encontraban los judíos de la época es que no podían liberarlo supuestamente porque el muchacho de todas maneras estaba mudo. Es lo que se cree. De cualquier manera, era un lío que se estaba enfrentando en el momento y Jesús nota lo que ahí se está viendo. Y permítame compartirle 3 grupos de personas que vemos acá. Y son 3 grupos de personas que nos van a enseñar cómo hacer que nuestra fe de verdad pueda mantenerse sólida en medio de situaciones tan desafiantes. Quiero que vea el primero de los 3 grupos que notamos aquí en este problema que Jesús tiene que resolver. Número 1, los que no quieren un cambio. ¿Saben quiénes eran esos? Los religiosos, por supuesto. Ellos no querían el cambio. ¿Saben? Nosotros usualmente hemos mal hablado de los religiosos de la época de Jesús. Entre otras cosas, por supuesto, porque se la tenían contra el maestro. Pero antes de Jesús, en realidad ellos no tenían la imagen de ser malos. Me refiero antes de Jesús. Antes de Jesús, ellos tenían la imagen de ser personas muy piadosas, muy buenas, fieles a la verdad que ellos creían, por supuesto. Entonces no eran vistas como hoy los miramos, por supuesto. A los fariseos casi que es sinónimo de gente mala. Decir fariseo es decir, alguien es religioso, legalista, alguien malo. Pero en realidad no eran tan malos. El tema es que cuando se encuentran con Jesús, sacan tal vez la peor de sus partes. Sin embargo, eran teóricos que ante el dolor no podían ayudar. Ante el dolor no podían o no querían ayudar. En el fondo lo que a ellos les impulsaba era tener la razón. ¿Y saben qué, mis estimados? A veces pareciera que es lo único que nos impulsa a nosotros también. No ayudar, sino tener la razón. No arreglar los asuntos en la familia, sino que se demuestre que yo estaba en la posición correcta. ¿Sabe cómo tristemente muchas de las cosas que se pudieran resolver a nivel familiar no se logran hacer? Porque estamos empecinados en querer demostrar que yo sí estoy en la posición correcta, que yo tengo la razón. Yo soy un buen padre. Que mi hijo no esté reconociéndolo significa que es un mal agradecido. Pero a lo mejor no estoy interesado en ayudarle en la estima que a lo mejor se ha visto dañada en el proceso de la relación con él. Y este tipo de situaciones las seguimos viendo hoy por hoy. Lo único que tienen en el corazón es discutir para tener la razón. Incluso lo vemos a nivel ministerial. Escuchaba a alguien que decía esto y me pareció interesante. Hay predicadores que si le quitas la piedra de la mano no saben de qué predicar. Hay cristianos que si le quitas la piedra de la mano no saben de qué hablar. Porque andan constantemente buscando con quién pelearse, a quién acusar, a quién juzgar. Y es más fácil poder tirar una piedra que una soga a alguien que se esté ahogando. Y por eso, mis estimados, la primera lección que necesitamos aprender es que necesitamos ser compasivos con las personas. Segundo grupo, los que no entienden los cambios. Estos eran, por supuesto, los discípulos. Y los discípulos en la mayoría de los casos no entendían a Jesús. Recuerdan que cada vez que Jesús daba una parábola, Señor, explícanosla, no la entendimos. O cada vez que Jesús daba algún discurso, ellos usualmente tampoco entendían. No entendían que frente al dolor el formato no bastaba, no era lo importante. No entendían que frente al dolor el conocimiento no basta. No entendían que frente al dolor la tradición no basta. No entendían que frente al dolor no se busca tener la razón, se busca ayudar. A veces he sido como un discípulo de esos que no entiende, que está empecinado en querer ayudar a la gente como yo quiero y no como la gente necesita. No como la gente quiere, que es distinto, sino como la gente necesita.
A veces en el proceso de querer resolver un asunto nos empecinamos más en querer ayudar a resolver las cosas como queremos que a como se deben, que a como realmente se requiere en el contexto en el que estamos. Una de las preguntas que yo me tengo que hacer cada vez que me encuentro delante de un problema y puedo ser parte de la solución es: ¿cómo se supone que puedo hacer para ayudar a resolver este problema? No cómo lo quiero hacer, cómo se puede hacer. No cómo yo quiero imponer, sino cómo pudiera hacerlo. Mis amigos, la razón que nos mueve en la fe es la razón del amor. Cada vez que usted esté delante de un problema, la razón que lo debe de mover es la compasión y el amor. Y el tercer grupo que encuentro en este escenario son los que ya no esperan un cambio. Por favor, note la historia. Versículo 22 de Marcos 9. Si puedes hacer algo, le dijo el papá del muchacho endemoniado a Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero note la expresión, si puedes hacer algo. Venía de un fracaso con los 9 discípulos y ahora le dice a Jesús, si podés hacer algo, y noten la respuesta de Jesús. ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Han estado en esa etapa de la vida donde uno ora y uno dice que ora por fe y en fe, pero en el fondo está como no dudando del poder de Jesús, sino estás dudando incluso de tu misma fe, porque en el fondo se te hace difícil creer que tu situación va a cambiar. ¿Será, Señor, que me pueda ayudar? Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y entonces le responde el Señor, sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero note que después cambia y dice, ayuda a mi poca fe. Pues ¿cree o no cree? Sí creo, pero ayuda a mi poca fe. Es casi como que yo le diga, Señor, ¿sabes qué? Sí, de verdad creo. A ver, pero si quieres que sea honesto, la verdad es que me cuesta creer. ¿Sabe? Con el pasar de los años, tengo poquito de estar en el ministerio, no tengo tantos años, en realidad tengo 10 años de estar en el ministerio de tiempo completo. Pero me doy cuenta que a veces pueden haber ministros que han logrado detectar los botones que se tienen que presionar para que la gente se exalte, brinque, diga un amén, un gloria a Dios, levante las manos, pegue un aplauso. Y como que uno logra reconocer, tengo que levantar aquí la voz y decirle a la gente, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y la gente te va a decir gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un milagro? Y la gente te va a decir amén. Y en el momento tal vez te van a aplaudir. Algunos ministros tristemente juegan con esto y manipulan a las masas. Pero en el fondo, yo me he puesto a pensar, yo estoy aplaudiendo, estoy levantando las manos y digo gloria a Dios y creo por ese milagro. Y en el fondo estoy, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Porque en la emoción digo cosas que a veces en la convicción no están tan firmes. Entonces le pregunto a usted, ¿qué tal está en esta área usted? ¿Será de los que podemos decir, sí creo, Señor? Pero en el fondo también quisiéramos añadir ayuda a mi incredulidad. Me gusta lo que leí allí en un libro hace algún tiempo, decía esto. Es mucho más importante encontrar a Jesús en medio de mis dudas que encontrar las respuestas a mis dudas. Cuando usted se sienta con una fe débil,
que siente que no tiene la fortaleza o la solidez para enfrentar un problema, no vaya a tratar de impresionar al Señor diciendo que tiene la gran fe. Vaya con todas sus dudas delante de Él y que sus dudas sean el mecanismo para acercarlo más al Señor. Porque más importante incluso que las respuestas a nuestras dudas es que la duda se convierta en el medio para encontrarme con el Maestro, para encontrarme con Jesús. Ese es el punto. Entonces, volviendo al inicio del mensaje, con aquel diálogo de esa película, le pregunto a usted, no en cuanto a la piedra o el huevo, le pregunto, ¿usted qué tipo de persona es? ¿Una persona que tiene una fe sólida o una persona que tiene una fe débil? Y alguien dirá, no la tengo tan sólida. Diría aquel artista autoexiliado de la película, a veces el Señor nos tiene que dejar caer en alguna situación compleja para que nos demos cuenta que en realidad la fe no está tan sólida como hemos creído, pero que de todas maneras Él no nos culpa por una fe sencilla o aparentemente débil. Más bien, Él siempre nos dijo, si tan solo tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, no te imaginarías lo que yo puedo hacer con esa fe que vos consideras débil. Porque muchos de nosotros nos frustramos porque sentimos que no creemos tanto en comparación con otros, por ejemplo. Hay otros que se sienten Sansones en términos de fe, que se sienten grandes. ¡Qué bárbaro! A mí me encantaría. Pero hay otros que se sentirán no un Sansón, se sienten de esos que no pudieran ni orar por asuntos que les parezcan tan cotidianos, que les cuesta creer por un milagro, que les cuesta creer por sanidad. Y hasta oran tímidamente porque piensan que no tienen ni las palabras correctas para orar. Cuando el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Aún tu fe, por débil que parezca, si la pones en mí, pudieras mover montañas. Pudieras mover montañas. Aquellos que se sienten descalificados por, entre comillas, su debilidad de fe, son candidatos justamente para poder ver la manifestación del Señor de una manera más grande, porque entonces vas a decir, si el Señor hizo esto con este poquito de fe que tengo, ¡wow! ¿Cuánto hará cuando mi fe comience a crecer un poco más? Y entonces te vas a dar cuenta que ahí tu fe comienza a crecer, cuando te das cuenta una vez más que por poquita que sea la fe en este momento, Dios la puede usar para su gloria. Y luego tu fe seguirá creciendo, porque te das cuenta que el poder de Dios no está determinado por el tamaño de mi fe. Él es poderoso porque es su esencia. Y Él lo único que te dice, ¿sabes qué? Con un poquito que me creas. Como aquella mujer que pensó solo el borde del manto. No necesitas ni abrazarlo, solo el borde. O aquel otro hombre que dijo, ni vayas a mi casa porque no soy digno de que la toques, de que entres. Por favor, solo di la palabra. O aquella mujer que se arrodilló delante del Señor y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Sí, soy una perría, pero aún los perrillos podemos comer de esas migajas, porque aún de la migaja puede suceder algo bueno. Aún de la migaja que cae de la mesa puede pasar algo bueno. Esa migaja que los otros desperdician es la que yo necesito, porque esa migaja va a dar el milagro para que mi hija sea libre de aquella tormenta. Entonces noten cómo en cada situación el Señor una y otra vez te dice, ¿sabes qué?
Algunos consideran su fe como una migaja en comparación con la de otros. Y nos sentimos tan mal cuando no nos damos cuenta que si lo usamos, pero la usamos en el nombre de Jesús, Él será glorificado. Amén. Por favor, cierre sus ojos.